Bueno, seguimos en este video hablando del tema del eje nodal y bueno, vamos a verlos un poco cómo funcionan en tránsitos y en revoluciones solares. Siempre se asocia los tránsitos de los nodos de grandes cambios o de grandes transformaciones, pero la realidad en la práctica, y esto es todo aplicado a la práctica, es que esas grandes transformaciones en realidad son producidas o tienen que ver con ciclos mayores a los que el ciclo de Saturno, la luna progresada, el ciclo de Saturno a través de las casas, los aspectos de los planetas, todas esas cosas juegan, casi diría, un rol principal. Nada importante, digamos, se puede predecir de un tránsito nodal que no esté contado por los otros tránsitos. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo funcionan estos movimientos en la carta y en las revoluciones solares. Bueno, veamos la carta del Papa Francisco, una carta en la que el nodo es importante porque está en conjunción con el Sol, en el signo de Sagitario. Al mismo tiempo, Júpiter, que es el regente del nodo y del Sol, también está en la misma conjunción, aunque en otro signo. Júpiter es regente de la casa 9, una casa vinculada a la religión. Así que hay una tendencia, digamos, natural en esta carta, innata, que da una inclinación hacia el mundo religioso, espiritual. En el momento del ingreso al noviciado, el eje nodal transitaba por el meridiano, es decir, el medio cielo y el fondo del cielo de Jorge Bergoglio. Los tránsitos de los nodos por las cúspides y sobre todo por los ángulos son muy importantes. Traen efectos visibles en la realidad. No son transformaciones internas, ni nada, digamos, que solo se entere la persona dueña de la carta, sino que es algo que se va a ver manifestado en la realidad. En este caso, vemos que el nodo pasa por el fondo del cielo, el nodo norte, pasa por el fondo del cielo, el lugar más íntimo, las bases de la persona, en conjunción con Júpiter. Así que acá vemos como otra cuestión, y es que Júpiter en tránsito estaba pasando por un ángulo de la carta. Eso también es muy importante y es muy significativo. Así como también es muy significativo que veamos a Saturno en conjunción con el nodo y el Sol en tránsito, indicando un momento de toma de responsabilidades o de asumir ciertas responsabilidades. Al mismo tiempo, en el medio cielo estaba transitando el nodo sur. Entonces, tratemos de ver si los efectos de este tránsito nodal tuvo algo que ver con el significado tradicional que se le da a los nodos. Y es, en el caso del nodo norte, ampliación, y en el caso del nodo sur, restricción o disminución. Y de alguna manera es así porque el nodo norte, transitando junto con Júpiter, amplió su vida espiritual, por decirlo así, y el nodo sur, pasando por el medio cielo, el lugar más público, asume que a partir de este momento va a tener una identidad social vinculado al mundo, a los jesuitas, algo que tiene bastante que ver también con el nodo sur, y que recordemos que en algunas escuelas astrológicas se lo relaciona con Saturno. Miremos la revolución solar de ese año, el año en que ingresa el noviciado, y vemos el ascendente Leo. El regente del ascendente es el Sol. El Sol se encuentra en la cúspide de la casa 5, una casa vinculada al placer, a lo que te gusta. Este Sol está en sextil a Júpiter. Otra vez la cuestión jupiteriana alrededor de ese año de Jorge Bergoglio, remarcando que eso ya en natal lo tiene, es decir, que se hace mucho más potente. Si yo ya tengo una posición natal, los años en los cuales esos dos planetas se vinculen, cualquiera sea el aspecto que hagan entre sí, van a ser años en donde se active lo que significa en la carta natal.
Bueno, así que si él tiene Sol conjunción Júpiter en la carta natal, acá en esta revolución solar tiene un sextil. Si miramos el eje nodal, está en conjunción con las cúspides de las 3 y la 9. La cúspide va a representar cosas que se hacen visibles, aparte de que las casas 3 y 9 se refieren a los estudios superiores, al mundo religioso, al mundo filosófico, al mundo académico. La luna, que es el regente de la casa 1 natal, también queda en conjunción con el nodo norte en la revolución solar y en cuadratura a su propia posición en la carta natal. Y esto se puede pensar como que el noviciado es un momento de ruptura con el propio ambiente familiar, las historias y las costumbres. Aquí los nodos enfatizaron los estudios. Tienen mucho poder al ubicarse en cúspides. Al superponer las cartas, se ve que el eje nodal queda en las casas 4-10, entonces vincula la 3-9, casas de estudios, con la 4-10, la profesión, el hogar, los nodos en el eje 4-10, cómo tuvieron que ver con, de alguna manera, ubicarse socialmente, esta cuestión de la identidad social, pero que no fueron los únicos. También estaba Júpiter, también estaba Saturno, que pusieron su grano de arena en lo que es la construcción de una persona, ¿no? La formación y el camino de vida de una persona, no fueron solamente los nodos. En síntesis, el año en que los nodos llegaron al meridiano, que es el punto público y culminante de la carta, la persona toma una decisión vocacional que cambia su destino. Al mismo tiempo, en la revolución solar y en los ciclos planetarios sobre la carta, se activan las determinaciones natales del Sol, de Sagitario y de Júpiter. Al repetirse un aspecto entre ellos en la revolución solar, es decir, en la natal era una conjunción, en la revolución solar un sextil. Y aparte, en la revolución solar, el Sol toma una total relevancia al ser no solo el Sol, sino el regente del ascendente, es decir, que se activa aún más la determinación solar del año. Podríamos agregar otros movimientos como perfecciones o direcciones, pero no lo hago porque el objeto es mostrar justamente cómo funcionó el tránsito del eje nodal por un meridiano. Vamos a ver otro evento en la vida de Jorge Bergoglio, también signado por el tránsito de los nodos por el meridiano. En este caso el nodo norte por el mediocielo. Esto se produjo en diciembre del 2004. Cuando busqué en Google qué fue lo que pasó en diciembre del 2004 con Jorge Bergoglio, me encuentro con la noticia de una carta que él escribe criticando una exposición de un artista, León Ferrari, una exposición que considera blasfema y organiza un acto de reparación y petición de perdón. Esto trajo una respuesta de Ferrari que respondió, bueno, que lo avergonzaba la posición de la iglesia, bueno, etcétera. El tema es que este evento tomó un estado público total, hubo protestas en contra de Bergoglio, hubo manifestaciones de apoyo a León Ferrari, manifestaciones de apoyo a Bergoglio. Bueno, esto fue un evento que se hizo realmente muy público, tomó una relevancia que estuvo durante varias semanas en las noticias. Ciertamente esto no fue una situación que le haya cambiado la vida, pero quedó en la memoria colectiva este enfrentamiento entre Bergoglio y Ferrari. Habría que considerarlo un evento importante en la biografía de una persona, ¿no? En conclusión, ¿qué significó el paso de los nodos en el caso de la carta del Papa Francisco? Bueno, cuando el nodo sur transitó por su medio cielo es cuando él ingresa al noviciado, justamente una actividad que tiene que ver con la merma del mundo material, que es lo que propone el nodo sur. Mientras que en ese mismo momento el nodo norte transitaba por el fondo del cielo, el punto más íntimo de la carta,
en conjunción a Júpiter. Un Júpiter que, como ya dijimos en el video este y en el anterior, está muy vinculado a su actividad religiosa, ¿no? Así que expande la influencia jupiteriana. Esta es una de las expresiones o uno de los efectos que desde la tradición se reconoce o se supone que tiene que ver con el nodo norte y el nodo sur. El nodo sur está disminución, el nodo norte, expansión. ¿Qué pasó cuando el nodo norte transitó por el medio cielo en otro momento de la vida de Francisco? Bueno, cuando todavía era Bergoglio. Bueno, se produce el evento del escándalo con León Ferrari, que se amplifica, realmente se amplifica y se lleva a los titulares de los diarios y las noticias durante varias semanas. ¿Y esto generó un cambio en la vida de Bergoglio? Bueno, en realidad no, pero cuando uno busca la biografía de Bergoglio, ese evento aparece como significativo. Así que muchas veces quizás lo que produzca el tránsito del eje por algún ángulo, sea el ascendente o sea el medio cielo, bueno, por lo menos ahora estamos viendo el medio cielo, lo que produzca va a tener que ver con eventos importantes, aunque no necesariamente tenga un giro la existencia de la persona. Bueno, vamos a ver ahora una carta muy distinta, una biografía muy distinta. En este caso es la de Sid Vicious, un músico del punk rock en inglés. Murió a los 21 años, tuvo una carrera muy corta, signada por el escándalo, las drogas, inclusive la muerte. Su vida fue tan extrema que se convirtió en un ícono de la juventud rebelde, del punk, de la juventud que se manifestaba en contra del orden establecido. Bueno, todos significados también atribuidos al nodo norte y tanto al nodo norte como al nodo sur. Nada más que en este caso, acá pareciera que hubiera una identificación con ese aspecto abandonado, eh, sucio, destructivo, dañino, vicioso, digamos, todos esos significados que también tienen que ver o se le atribuyen al nodo sur más que al nodo norte, ¿no? Pensemos que Sid Vicious, que muere a los 21 años y tiene una carrera muy corta, como ya dije, hoy es un ícono de, de- de vida, digamos. Así que ese sol no se puede decir que no funcionó, solo que funcionó para ese lado, no para el lado de la pureza, la limpieza y la bondad y la virtud, sino para el lado del vicio, justamente, ¿no? Inclusive la identificación de él, Sid Vicious, con ese nombre, porque ese no es su nombre verdadero, obviamente. Bueno, otra cosa impactante de la vida de Sid Vicious es que, fíjense que ahí el nodo sur está en Tauro y Venus, que es la regente del nodo, está en la casa 7 en Tauro. Es decir, que toda esta cuestión con el nodo sur se va a dar dentro del ámbito de la casa 7. Eso es muy interesante, porque en el Papa Francisco se daba dentro del ámbito de la casa 6, la casa de servicio, en el caso de Francisco, en este caso la casa de los vínculos, en el caso de servicios. Bueno, voy a comentar algo de su pareja, porque justamente amerita hablarlo. La pareja de Sid Vicious era Nancy Spungen, una chica que fue una groupie, o sea, una de estas chicas que seguían a los músicos de rock. Comienza un vínculo con Nancy, convirtiéndose en una relación muy destructiva, dependiente de drogas, y que culminó con la muerte de Nancy en octubre del 78, aparentemente asesinada, un tema que nunca se terminó bueno, de develar. Sid Vicious fue arrestado, pero posteriormente fue liberado. Vicious tuvo un par de condenas, inclusive estuvo en la cárcel algunas veces, y la última vez que estuvo en la cárcel, al salir, hizo una fiesta para festejar la salida de la cárcel, había hecho una rehabilitación dentro del sistema carcelario, y en la fiesta, bueno, volvió a consumir heroína y al otro día apareció muerto de una sobredosis. ¿Qué fue lo que pasó el año del retorno nodal? Que fue el año 1976.
Como Sid cumple en mayo, la revolución solar abarca del año, por lo menos la que les estoy presentando, va del año 76 hasta el 77. A principios del año 1977 conoce a Nancy. Fíjense cómo el eje nodal en ese momento transitaba en su retorno por el eje del horizonte. Es decir, durante todo el año 1977, el nodo hará retorno y transitará por su ascendente y por su sol. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Se habilitó la experiencia del yo y el otro, la experiencia vincular, al pasar el eje nodal por el horizonte, mientras que en la carta de Francisco, que el eje nodal pasaba por el meridiano, lo que se habilitó es la cuestión de quién soy, de dónde soy y hacia dónde voy, es decir, la profesión, el lugar social que uno ocupa. También es importante tener en cuenta que no era lo único que estaba pasando por su vida ese año. Si vemos la revolución solar, vemos que Plutón transitaba por su luna. Esto es un tránsito muy lento que puede abarcar varios años, pero en esa revolución solar, justamente Plutón queda en conjunción con la cúspide de la casa 4. También, si vemos dónde superpone el ascendente de la revolución solar, vemos que queda en conjunción a Urano. Claro que Plutón sobre la Luna y el ascendente sobre Urano son interpretaciones muy genéricas. Te puede cambiar la vida, pero uno nunca sabe para qué lado ni nada. Puede ser algo buenísimo, no tiene por qué ser algo negativo. Acá realmente su vínculo fue negativo y tuvo que ver con esta potenciación entre los dos del consumo de drogas y de la autodestrucción. ¿Y dónde aparece esa negatividad del vínculo? Bueno, por un lado, estábamos hablando del nodo sur, pero en este caso también, digamos, el nodo sur era lo que habla de algo más general y que tiene que ver con su carta, pero ese año específicamente, su pareja está representada por esa conjunción de Saturno y Marte, ya que Saturno es el regente tradicional de Acuario, que en esa revolución solar, si observamos bien, está en la casa 7. Así que veíamos que para ese año podría llegar a haber problemas desde el lado de lo vincular. Bueno, acá estamos otra vez. Mi idea cuando armé este video, que tardé un montón, discúlpenme, yo les quería mostrar el efecto de los tránsitos del eje nodal por las cúspides, por el horizonte y por el meridiano, que son los dos ejes de la carta. Elegí el tránsito de los nodos vinculados al Sol en la carta natal, porque en el Sol hacemos identidad. Todo lo que tenga que ver con el Sol a nosotros nos identifica, nos reconocemos en lo que representa nuestro Sol. Entonces, en el caso del nodo sur, personajes como Sid Vicious que se reconocen en esa cuestión que tiene más que ver con el nodo sur que con Tauro, que es el signo en el cual tenía el Sol. Si miramos en el video anterior, vamos a ver que hay otros personajes que tienen también el nodo sur junto con el Sol, que en este caso no los usé porque había discordancias con la hora de nacimiento, entonces empecé a prepararlo y después, cuando vi que había discordancias, lo abandoné. Este es el caso de Simone de Beauvoir. Hay 2 horas, por lo menos, de nacimiento distinta, pero ella tenía un Sol conjunción nodo sur. Y acá estamos hablando de una filósofa, cosa que también tiene que ver con justamente el nodo sur. Y aparte, estamos hablando del signo de Capricornio. Y siempre es importante observar el regente de ese nodo, que en este caso obviamente es Saturno. Saturno no se lleva mal con el nodo sur, tiene un significado muy análogo, como dije en el video anterior, inclusive hay quienes consideran que el nodo sur equivale a Saturno y el nodo norte equivale a Júpiter, aunque también hay quienes consideran que el nodo sur perdón, el nodo norte equivale a Saturno y el nodo sur a Marte, sobre todo en la astrología hindú. Em, pero bueno, básicamente, en general, solemos considerar que el nodo sur tiene que ver con la merma, etcétera.
Así que, bueno, como no tenía la hora de nacimiento, no tenía una certeza de la hora de nacimiento, la dejé y dejé estas dos cartas, una con el Sol Nodo Norte, en el caso del Papa Francisco, y otra con el Sol Nodo Sur. Los dos fueron y son figuras solares relevantes. Los dos tienen o tuvieron alguna identificación con aspectos espirituales, digamos. En el caso del Nodo Sur, en el caso de Sid Vicious, no sé si llamarlo un aspecto espiritual, pero sí es una identificación con el lado, el lado contrario a lo aceptado. ¿M? De hecho, los Sex Pistols, el grupo de Sid Vicious, tuvo muchos problemas en Inglaterra por problemas, digamos, por cantar en contra del estado de cosas, ¿no? Cualidad también atribuible al nodo sur, y pensemos en Simone de Beauvoir, ¿no? Simone de Beauvoir, con el sol en conjunción con el nodo sur, también trabajó en contra del estado de cosas. Em, ¿Podemos decir que el Papa Francisco también? Sí, se puede decir que el Papa Francisco también. Así que em, es es complicado porque no podemos, no hay un consenso. Lo que sí sabemos y podemos deducir es que ni con el nodo norte ni con el nodo sur el sol se opaca, ni tampoco con ninguno de estos nodos el sol deja de brillar. No porque hayas nacido en un eclipse o en que la lunación anterior haya sido un eclipse, tu carta o tu sol va a tener menos brillo. Es necesario analizar esa posición, ayuda muchísimo mirar el regente. En el caso de Sid Vicious era Venus, em, que la verdad, Venus vinculado al nodo sur, si nosotros consideramos que Venus, perdón, que el nodo sur produce una merma, podríamos pensar que es una merma de lo representado por Venus, que es la armonía, la belleza, etcétera. También cuestiones que se pueden identificar muy fácilmente con Sid Vicious. En el caso del Papa Francisco, el regente del nodo era Júpiter. Eh, no importó que Júpiter estuviera en caída, en Capricornio, no fue importante, inclusive, digamos, no lo hizo menos sacerdote. Quizás lo que generó ese Júpiter en Capricornio fue que pertenezca a una institución como la Iglesia. Bueno, en síntesis, cuando ustedes observen el nodo en conjunción con algún planeta, tienen que mirar el regente de ese nodo, y que muchas veces también es el regente de ese planeta, para observar también, para ayudar a entender ese significado, para ayudar a entender qué es lo que merma en el caso del nodo sur y qué es lo que se expande en el caso del nodo norte. No hay análisis de los nodos completos si no observamos el regente del eje. ¿M? Bueno, evidentemente que hay dos regentes del eje. em, Se entiende que me refiero a que vamos a mirar el regente del nodo sur y el regente del nodo norte. Y si alguno de ellos está en conjunción con un planeta, vamos a darle especial relevancia a esa conjunción. Pero siempre recordemos que nada, nada va a producir un eje nodal, nada importante, nada grande va a producir un tránsito del eje nodal que no esté dicho desde otros lugares de la carta en movimiento. Así que bueno, espero que esto les haya sido útil. Próximamente voy a seguir subiendo porque la verdad que encontré muchísimo material, solo que realmente no tengo tanto tiempo de estar grabando y siempre estoy retocando lo que grabo y al final no me gusta. Entonces, bueno, por eso siempre tardo tanto en subir otro video. Pero la verdad que este sistema del video me parece un canal de comunicación buenísimo y bueno. Espero que si les gusta el video, les den like, lo compartan y o se suscriban al canal, que a mí me ayuda muchísimo. Bueno, gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima.